Bienvenido, amado hermano, a Escuela Dominical, a este día domingo. Les agradezco a cada uno de ustedes por siempre estar aquí una vez más para escuchar la clase de Escuela Dominical, participar y juntamente poder aprender de lo que es la palabra del Señor. Les agradezco a cada uno de ustedes, sea que lo esté viendo por Facebook o por YouTube. Gracias a cada uno si usted comparte este video. Entonces le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos permite, amén, de estar una vez más aquí, ¿verdad? Para poder compartir la palabra del Señor en lo que se respecta a la clase de Escuela Dominical. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a comenzar, y como siempre les pido que mantengan sus Biblias abiertas para que juntos podamos leer de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar elevando una pequeña oración ante el trono celestial de nuestro Padre para pedirle a Él la guianza, para que sea Él que nos ayude a desarrollar esta clase de modo que sea entendible para usted y para mí, para que lo podamos desarrollar, para que juntos podamos aprender también de su palabra. Únase ahí donde usted está conmigo en esta breve oración. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos permites, Señor, un día más poder aprender de tu palabra en lo que se respecta a Escuela Dominical. Te pido, Señor, que bendigas a cada oyente, a cada hermano, cada hermana, Señor, que siempre hace todo lo posible por escuchar esta clase, por ver esta clase, Señor. Que les bendiga, que les guardes a cada uno de ellos, Señor, y que salgamos bendecidos y que podamos aprender, Señor, cada día de tu palabra, atesorándola en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya estamos, si no estoy mal, estamos en la última clase de la segunda unidad, que fue la historia del Nuevo Testamento. Ya sería hoy la clase número 13, ¿sí? Hoy es la última clase de la segunda unidad. Y durante estas últimas dos unidades, primero fue la unidad de la historia del Antiguo Testamento, y ahorita estamos en la historia del Nuevo Testamento. Y hemos visto cómo en el transcurso de todas estas 13 lecciones que hemos recibido hasta el día de hoy, con este nuevo material, hemos aprendido sobre el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo para nosotros que somos la humanidad. Entonces, en esta clase, el tema de hoy es el triunfo del reino de Dios. Una vez más, el tema de esta mañana es el triunfo del reino de Dios. Nuestra verdad central dice de la siguiente manera: Jesucristo regresará en poder y gloria para establecer su reino. Nuestro versículo clave se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, su verso 15, y dice de la siguiente manera, honrando siempre el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hemos visto, ¿verdad?, durante la trayectoria de este estudio, que desde el momento que Adán y Eva le fallaron al Señor, hubo una rotura en la relación entre Dios y la humanidad. Y vemos que aún el hombre fallándole a Dios, Dios todavía quería tener una relación íntima con el ser humano, del cual surgió lo que es el plan de redención, creado por nuestro Padre Celestial y cumplido por Jesucristo en la cruz del Calvario, para favorecer al ser humano, de modo que la relación entre Dios y el hombre pueda ser restablecida. A medida que hemos desarrollado esta clase y vamos a ir desarrollando esta última clase, nos vamos a enfocar en el mensaje central de este estudio: el triunfo de Dios y su reino sobre todos los poderes del mal. El plan de Dios comenzó con las enseñanzas, con la historia y la profecía en el Antiguo Testamento. Vemos que todo comenzó, ¿verdad?, cuando Adán y Eva fallaron al Señor, pero aún así Dios había ya preparado un plan de redención. Y vemos cómo Dios había escogido al pueblo de Israel, escogió a Abraham, al linaje de Abraham, de modo que vemos cómo se desarrolla hasta la venida hasta que Jesucristo
llegó y nació, y aún así desarrolló él su ministerio hasta el punto donde él fue clavado en la cruz del Calvario, donde expiró y resucitó el tercer día. Pero este plan continúa y va a tener su final, que es el triunfo del reino de Dios. Y la finalización de este plan maravilloso de la redención la encontramos en Apocalipsis, donde vemos y encontramos el triunfo final de Dios. ¿Verdad? En Apocalipsis, algunos podemos decir, pero Apocalipsis tiene mucho, pareciera algo de terror, algo que da miedo, algo que casi no nos gusta leer. Pero si nos enfocamos en el mensaje central del libro de Apocalipsis, vemos el triunfo final. Y no solamente el triunfo final, sino que encontramos la esperanza venidera para el ser humano que le es fiel a Cristo Jesús. Ahora, vamos a comenzar con lo que es ya esta clase. Y vemos que durante todo este desarrollo de estas clases hemos reconocido algo, que Jesucristo vino a redimirnos a nosotros. ¿Qué significa? Que nosotros fuimos comprados a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El plan de Dios para redimir a toda la humanidad a través de la sangre de su Hijo, la sangre de Jesucristo, culmina en Apocalipsis. Ahí es donde encontramos el final de este plan de redención. Quisiera que me acompañara a leer en Apocalipsis capítulo 5, su verso 6 al 14. Y dice de la siguiente manera: Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y si continuamos leyendo, vemos que en el capítulo 5, anteriormente, antes del versículo 6, encontramos que Juan se entristece, ¿verdad? Juan recibe esta revelación y esta visión, donde no se encontraba ninguno que era digno de abrir el libro. Ahora, si no estoy mal, hace muchas clases anteriores habíamos estudiado ya del libro de Apocalipsis, y esta clase lo vuelve a tocar algunos puntos. Y vemos... en esta clase yo les estuve explicando sobre el libro de Apocalipsis y específicamente esta visión que recibe el apóstol Juan. El apóstol Juan vio esa visión donde no se encontraba ninguno que era digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en todo lo creado se había encontrado alguien digno de abrir este libro. ¿Y qué es este libro? Este libro contiene nuestra redención. Este libro es nuestro plan de redención. Pero finalmente, y lo encontramos ya en estos versículos que nosotros ya leímos, finalmente en el cielo se encontró a uno que es digno. ¿Y quién fue? Fue nuestro Señor Jesucristo. Esta visión representa el hecho del triunfo que fue logrado a través del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque como les he dicho en muchas ocasiones, nadie en toda nuestra vida o en este mundo, ni en el cielo ni en la tierra, nadie va a dar su vida como la ha dado Jesucristo por amor a nosotros. De modo que Él se despojó de todo y vino a humillarse, a convertirse en un humano, de hecho de carne y hueso, como usted y como yo. Sufrir nuestras penalidades, sufrir nuestros dolores, sufrir por nuestros pecados, de modo que nosotros seamos libres de toda esclavitud que a nosotros nos ataba en un tiempo pasado. Entonces, Él pagó el precio, siendo Él el cordero inmolado, el cordero inocente, que no tenía culpa alguna de lo que usted y a nosotros, a mí y a ustedes les pertenecía. Pero Él fue y murió en la cruz del Calvario.
Entonces vemos cómo Él pagó el precio y por ello es que Él es digno. ¿Digno de qué? Digno de nuestra adoración, digno de nuestra alabanza, digno de que nosotros vengamos delante de su presencia y le digamos al Señor que haga algo en nuestra vida. Nosotros vemos lo maravilloso que Él ha sido con el hecho de que Él haya dado su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Tenemos tanto que agradecerle al Señor. Y quiero que me acompañe a leer en Apocalipsis 7, de versículo 9 en adelante, y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, del cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y continúa esto hasta llegar al versículo 17. Y en este pasaje vemos la perspectiva más amplia del plan de redención, del plan redentor de nuestro Dios. El versículo 9 detalla muy delicadamente donde dice: y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. El plan de Dios, el plan de redimir a toda la humanidad del pecado, no fue solamente por un grupo específico, no fue solamente para ciertas personas. Y en el versículo 9 encontramos eso específico sobre el plan de redención. El plan de redención de Dios era para toda y es para toda la humanidad, de modo que la humanidad sea libre de la esclavitud del pecado. El versículo 9 nos indica la naturaleza inclusiva del plan de Dios, de modo que Dios no hace acepción de persona, Dios no excluye. No importa nuestra raza, de dónde vengamos, si somos altos, si somos bajitos, si somos morenos, si somos blancos, no importa de dónde vengamos, ni qué lenguaje hablemos, ni de qué país somos, el plan de Dios nos incluye a cada uno de nosotros. Él quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces su plan, el plan de Dios de la redención de toda la humanidad, es un plan inclusivo. Ninguna persona está excluida de la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Como le repito, esta es una oportunidad. Depende de nosotros si vamos a escoger recibir y ser parte de la familia de Dios, o si nosotros vamos a tomar nuestra decisión y decir: yo no quiero formar parte de esto. Pero cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad. Tanto usted como yo, tanto sus hijos, sus nietos, cada persona tiene la misma oportunidad. La misma oportunidad de alcanzar la salvación. Pero como le repito, el Señor, nuestro Dios, no nos va a forzar a hacer algo. Él quiere que nosotros tomemos esta oportunidad y formemos parte de la familia de Dios, pero tampoco nos va a forzar. Él quiere, y su anhelo es que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento y que cada uno de nosotros seamos salvos por medio de Jesucristo. Pero si nosotros decidimos rechazar esta oportunidad que se nos está dando, entonces somos nosotros los que estamos desperdiciando esta oportunidad. El plan de Dios es para toda la humanidad, para chicos, para grandes, para jóvenes, para ancianos. No importa, el plan de Dios es para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos esta oportunidad que Él nos permite de formar parte de la familia de Dios. Y continuamos y vemos... Y aquí lo más importante, y creo que lo que más a mí nos debe de llenar a nosotros, ¿verdad? Como creyentes, no es solamente saber que tenemos esta oportunidad, sino que esa es nuestra esperanza.
por lo que usted y yo vamos luchando día a día, por lo cual usted y yo vamos peleando en contra de las adversidades, en contra de las tribulaciones, de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones, de los tropiezos que el enemigo pone, de las tentaciones, de tantas cosas que se nos presentan día a día, cada día que nosotros vamos luchando, peleando en contra de ello. No estamos luchando en vano, porque Dios nos está dando, específicamente en el libro de Apocalipsis, vemos la recompensa de todos aquellos que le han sido fiel al Señor, a pesar de su lucha, de su prueba, a pesar de tal vez todo lo que se mueve alrededor de nosotros, pero siempre el Señor ha querido que nosotros procedamos, ¿verdad? Y aceptemos ese plan de salvación para nuestra vida. Y quiero que nos movamos ya a lo que es este segundo punto, que es donde se concluye ya el triunfo del reino de Dios y sobre el plan de redención. Vemos que tomó forma y tomó parte cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero no llega hasta su punto final hasta que lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Cuando ya usted y yo dejemos este mundo, dejemos este cuerpo mortal, dejemos todo esto y estemos ya en una eternidad con Cristo Jesús. Una eternidad donde nosotros estaremos adorando y glorificando el nombre de nuestro Rey de Reyes, aquel que a nosotros nos ha comprado con su sangre preciosa. Y quiero que me acompañe a leer Apocalipsis capítulo 19, su verso 11 en adelante, y dice de la siguiente manera: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Una pequeña nota, que no quiero que confundamos donde dice un caballo blanco con el jinete que se encuentra en algunos capítulos anteriores de Apocalipsis. Aquí se está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y en cambio en el otro donde habla de un jinete está hablando del anticristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, como lo describe Juan capítulo 1, verso 1. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían a caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. En estos versículos que acabo de leer, Apocalipsis apunta a la victoria final de Dios sobre todo el mal. Vemos que todo el mundo durante todo en nuestra perspectiva y a donde quiera que nosotros podamos ver, el mal siempre está alrededor. Está incluso en lo más mínimo. Hay tanta maldad ahora en día que nosotros a veces nos asombramos. He escuchado personas que dicen: esto yo nunca pensé que iba a pasar, o esto jamás me lo hubiera imaginado que iba a pasar. Cosas que antes no se veían se han multiplicado. Y un versículo donde dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces vemos tanta maldad que está alrededor de nosotros, alrededor de donde vivimos, alrededor de nuestro trabajo, de nuestra escuela. En todo vemos cómo el mal siempre trata de sobresalir y opacar lo que es la luz de Cristo. Siempre. Y lo vemos a diario. El mal siempre está y estuvo desde el principio. Desde el principio que el hombre y la mujer le falló a Dios, el mal quedó para reinar sobre el mundo entero.
Pero vemos aquí ya en Apocalipsis capítulo 19 cómo Jesucristo viene a pelear en contra y poner un punto final a la maldad que siempre ha existido. Y vemos la victoria del Cordero sobre el diablo y sobre sus ángeles, sobre aquellos que han, nuestros enemigos que nosotros no podemos ver. Nuestro enemigo que siempre trata de hacernos caer de la presencia de Dios, que siempre trata de apartarnos, de desviarnos, de debilitarnos, de poder atacarnos, de modo que nosotros perdamos esa salvación maravillosa que hemos recibido. Mientras estemos en este mundo, en este cuerpo mortal, siempre el enemigo va a tratar de debilitarnos y de desviarnos del camino que Dios nos ha trazado, de modo que nosotros perdamos la salvación, de modo que usted y yo perdamos eso tan precioso que el Señor Jesucristo nos ha dado por medio de su sangre. Y vemos cómo Apocalipsis capítulo 19 describe cómo vendrá con poder y gran fuerza, cómo Dios vendrá, cómo Jesucristo vendrá y será vencedor de esta batalla. Y vemos algo muy maravilloso, cómo Él se identifica como fiel y verdadero, conforme el versículo, los versículos que hemos leído. Apocalipsis 19:11, Él se describe como fiel y verdadero, sin fraude o engaño en Él. Y vemos cómo continúa el versículo que continúa, el versículo 20 y 21. Vemos cómo al final esto es destruido. El mal tendrá un final. De modo que cuando el Señor Jesucristo venga, Él pondrá un final a todo el mal que siempre ha existido a causa del pecado que entró desde hace miles y miles de años. Y me gustó mucho este pasaje porque la manera que se describe y se presenta nuestro Señor Jesucristo a pelear, y uno de ellos es fiel y verdadero. El verbo de Dios que lo encontramos en Juan capítulo 1, su verso 1. Y el nombre en el muslo que él llevaba en su vestidura y su título que era el vencedor y el rey de reyes y señor de señores. El plan de Dios para la redención de la humanidad que ha estado caída a causa del pecado que comenzó en el Edén inicia su expresión final en Apocalipsis capítulo 21. Yo sé que a veces cuando pensamos en Apocalipsis como que nos confundimos y como que pensamos es algo que no me gusta leer, pero aquí se encierra el final y la conclusión del plan maravilloso de nuestro Dios Todopoderoso para su vida y para mi vida. Aquí se encuentra la conclusión final. El plan de Dios para la redención de la humanidad caída, que comenzó desde el huerto del Edén, inicia su expresión final en lo que es el Apocalipsis 21. Las profecías del Antiguo Testamento, el sufrimiento del Mesías en los evangelios, en los 4 evangelios, la propagación de la iglesia en los hechos, lo que la iglesia en los hechos sufrió, la iglesia primitiva, las instrucciones dadas a las iglesias por medio de las epístolas escritas por los grandes apóstoles como fue Juan, Pedro, Pablo y muchos más, nos llevan a este punto final. Todo lo que hemos estudiado en estas últimas 3 lecciones llega hasta este punto que es la conclusión. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 5 dice de la siguiente manera. Y ya vamos a concluir con esta clase porque esta clase es un poquito más breve y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí se nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, cosa que tal vez a nuestra perspectiva, a nuestra mentalidad humana, incluso nuestra propia imaginación, no puede captar esto tan maravilloso. Pero de lo que comenzó desde el primer momento del plan de Dios, usted y yo ya éramos parte de este plan. A veces sentimos que no tenemos ningún propósito. A veces nuestra vida cada día pasa y sentimos que llevamos una vida mediocre. A veces sentimos como que nuestra vida no tiene sentido, como que nuestra vida no vale nada. A veces decimos, pero verdaderamente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pero de pensar en el simple hecho de que hubo alguien que pensó en usted y en mí desde antes de la fundación de la tierra, que pensó en usted y en mí cuando este plan de la redención se estaba escribiendo, de modo que usted y yo seamos salvos. Y todo lo que ha pasado desde el momento de la caída del ser humano, desde el momento en el huerto del Edén, desde las profecías en el Antiguo Testamento, desde el sufrimiento del Mesías, desde su muerte, desde su resurrección, desde que lo leemos, ¿verdad? En todo lo que es la palabra del Señor, usted y yo ya formábamos parte del plan de redención. Pero ¿cuál es nuestro punto final? ¿A qué es lo que estamos llegando? ¿Cuál es el propósito del plan de la redención? Exactamente lo que les acabo de leer en Apocalipsis 21. Que todo lo que pasó ya no será más, sino que comenzaremos de nuevo, una vida nueva. No solamente habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, sino que una vida nueva en Cristo Jesús por toda la eternidad. Y vemos cómo lo describe el versículo 4 del capítulo 21. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ni clamor, ni sufrimiento, ni llanto. Ya no existirá todo esto. Tal vez en nuestra vida ahora decimos, ya no aguanto, estoy sufriendo, estoy llorando, pero esta es nuestra meta final. Esta es nuestra esperanza por la cual usted y yo vamos luchando día a día, por la cual usted y yo vamos peleando. Y sí se nos presentan adversidades, sí se nos presentan problemas, sí se nos presentan tribulaciones, sí se nos presentan tentaciones, tantos dardos del enemigo, tropiezos que el enemigo quiera poner. Pero cuando usted y yo nos encontremos en esos momentos donde nos sentimos, Señor, ya no sé qué hacer, yo ya no aguanto, yo no sé qué más hacer, su palabra nos dice que esperemos. Porque mire lo que nos espera, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ni clamor, ni sufrimiento, donde el mal ya no existirá más, donde reinaremos juntamente con Él, donde Él será nuestro Dios, seremos su pueblo, moraremos con Él. Esto es lo que esta clase nos quiere enseñar. Donde todo lo que a nosotros como en nuestro cuerpo, como seres humanos nos afectaba debido al pecado, serán completamente eliminadas. Ya no existirá el pecado, el dolor, la muerte, enfermedad. Ya no habrá todo eso. ¿Por qué? Porque todo el mal, todo el pecado, toda la raíz que producía en nosotros lo malo, ya no existirá más. Aquí el plan de Dios habrá alcanzado su culminación. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cierra todo esto del plan de redención. Él reinará sobre sus redimidos y nosotros moraremos en su presencia para siempre. Aquí es donde se concluye el plan de la redención. Cuando ya usted y yo nos encontremos en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde estemos con nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, donde ya no existirá nada de lo que a nosotros nos hacía caer. Todo será nuevo. Y para concluir, quiero decirles,
Algunos sienten y piensan que el libro de Apocalipsis es algo oscuro, algo de terror, algo del cual tener miedo. Pero su mensaje principal es como el plan de Dios se culmina y el mal será completamente vencido. Sobre todo, habla de la esperanza venidera de aquellos que les son fieles a Dios. Y esta es una invitación también para nosotros. A veces yo sé que sentimos como que no queremos seguir adelante y el afán de la vida nos trata de encerrar de modo que nosotros no hallemos solución. Pero el Señor nos habla a través de su palabra de este plan de redención, donde Él había pensado en nosotros desde antes, desde mucho más antes, de modo que usted y yo podamos alcanzar la salvación mediante Jesucristo. Y eso es la invitación día a día, que nosotros podamos servirle al Señor cada día mejor. Seámosle fieles al Señor, seámosle fieles para que en aquel día Él nos diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho yo te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y para mí, eso es lo que yo anhelo un día, poder entrar y poder gozar de la presencia de Dios. Sí, hay tantas cosas, tanta maldad, tanto que cada día trata de destruir nuestra vida, más el enemigo. Pero esa es donde se culmina el plan de redención. Hemos estudiado esto y para mí esto debería de llenarnos de gozo, de esperanza, de saber lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que podamos cada día aprender de su palabra. Y espero en Dios que esta clase haya sido de bendición tanto para usted como lo ha sido para mi vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que tengan una hermosa semana y hasta la próxima.